Estamos en este tiempo de Cuaresma. Estoy tratando de transmitirles a través de videos sobre la oración ideas de cómo podemos progresar en este encuentro con Dios, en este diálogo con nuestro amigo Jesús, que tanto nos da consuelo a nosotros como consuela al Señor. Ustedes saben que cuando yo era chico siempre pensaba que Dios, siendo todopoderoso, no necesita consuelo, somos nosotros los que necesitamos consuelo porque estamos en este valle de lágrimas. Y cuando me ordené sacerdote, de alguna manera esa era la idea que tenía. Entonces mi oración era: Jesús, miranos, cuidanos, perdonanos, sananos, ayudanos, consolanos. Pero con el tiempo fui dándome cuenta que hay algo en el amor de Jesús que lo hace de alguna manera mendigo. Y eso pasa cada vez que amamos, ¿no? Es decir, cuando uno ama es mendigo del amor del amado. Y eso le pasa al rey y eso le pasa al mendigo. Es decir, todos pasamos a estar en la misma situación. Y por eso cuando Dios nos ama, de alguna manera él queda como necesitado de nuestra respuesta, expectante. Y esa respuesta no siempre se la damos y ciertamente nunca se la damos suficientemente por nuestro pecado original. Entonces Jesús pide consuelo, Jesús nos dice: mírenme, fíjense. Y entonces, bueno, muchas veces nos manifiesta la necesidad que tiene de ser mirado. Por eso les puse acá una imagen muy interesante de la Santa Faz. Al principio, cuando yo la miraba, no me resultaba grata, pero después me acostumbré a verlo a Jesús en esta imagen. Les cuento un poquito la historia. Entre los paños que hay de mortuorios de Jesús está la sábana santa, que es una larga tela de 4 metros, de más de 4 metros, que cubrió todo el cuerpo de Jesús y que actualmente se cree que es aquella que está en la Catedral de Turín. Y después estaba el santo sudario, es decir, un pañuelo que tapaba el rostro de Jesús. De esos pañuelos hay 3 que por lo menos pretenden ser los auténticos pañuelos que cubrieron el rostro de Jesús. Y es posible que todos sean auténticos, porque por el tipo de muerte de Jesús es posible que hubiera mucha sangre, que hubiera mucha saliva, que hubiera mucho sudor y que hubieran sido necesarios varios paños para enjugar el rostro santísimo de Jesús. Bueno, hay un paño en Oviedo, en la capital de el reino de Asturias. Y en ese lugar se guarda una reliquia que está muy bien documentada y que se supone que es el paño que utilizaron para bajarlo a Jesús de la cruz. Es decir, que a Jesús, en el momento en que lo bajaban, le taparon el rostro con un pañuelo porque de su nariz y de su boca salió mucha sangre, y esa sangre quedó impresa en ese paño. Y curiosamente, cuando hacen los estudios se encuentran que coinciden con la fisionomía que tiene la sábana santa. Pero después hay 2 rostros también impresos que están, uno en el Vaticano y otro en Manopelo, una ciudad de Italia. El de Manopelo es muy curioso, porque está hecho en una tela finísima. Posiblemente puede haber sido un paño que diera a la mujer de Pilato, porque es algo que solamente utilizaban las personas nobles, las personas que tenían mucho dinero, porque está hecho en una fibra hidrófuga que se llama viso marino y que es como un alga que repele el agua. Y la imagen de Jesús, curiosamente, está no impresa ni de un lado ni del otro, sino está impreso adentro de la misma fibra, que como es
de alguna manera transparente, se permite ver de los dos lados. Es muy llamativo. Pero el paño de la Verónica, que está en el Vaticano, es una de las tres grandes reliquias que tiene la Basílica de San Pedro, que tiene por una parte la lanza de Longinos con la cual se abrió el costado de Jesús ya estando muerto y de donde surgió agua y sangre en abundancia, y también tiene un pedazo de la Santa Cruz que Santa Elena encontró cuando fue a Jerusalén a buscar las reliquias de la Santa Cruz. Pero el paño de la Verónica se había desdibujado tanto a través de los siglos que había desaparecido por completo la imagen de Jesús. En 1949, cuando se está dando que al Papa se lo despoja de los estados pontificios para crear el actual Estado italiano, el Papa tiene que huir de la ciudad de Roma y tiene que refugiarse en Gaeta. Desde allí él escribe a Roma, porque el Papa es el obispo de Roma, y le pide a todas las iglesias que empiecen rogativas para que el Papa pueda volver a Roma. Y entonces en las iglesias sacan las grandes reliquias para que se hagan oraciones delante de esas reliquias. Bueno, ¿qué les cuento? Que en San Pedro sacaron las tres reliquias estas de las que les hablo, y cuando expusieron a la veneración de los fieles el velo de la Verónica, apareció esta imagen que ustedes ven. Entonces, 1849, todavía no había posibilidades de fotografiarlo, y entonces llamaron a un litógrafo. Vieron que un litógrafo hace un grabado en piedra para que representara en ese grabado lo que él estaba viendo. Y este es el resultado de esa litografía. Es decir, es un rostro de Jesús en donde el pelo pareciera estar como pegoteado, ¿no es cierto?, tanto por la sangre, el sudor, la saliva, y está como si fuera atado, ¿no es cierto?, es decir, desde atrás. Tiene el tabique roto, tiene los ojos cerrados y como sangrantes, tiene una gran herida en la frente que dicen que es una herida que le produjo una de las espinas de la corona, que le traspasó ni más ni menos que el cráneo y que debió producirle un gran dolor. Bueno, está todo el rostro hinchado y evidentemente lo que Dios quiso que contempláramos era su rostro doloroso. Bueno, cuando pasó ese milagro, como la litografía es como una especie de sello, ¿no es cierto? Es un grabado, de tal manera que uno puede hacer muchas copias de ese grabado. Entonces el Vaticano acostumbró tomar unas telas, unos lienzos, a los cuales les ponía esa marca, ese sello que dice gratis, y por otra parte el lacre, ¿no es cierto?, que asegura que es auténtico porque está marcado con un anillo, ¿no es cierto?, que asegura que esto viene del Vaticano. Y estas imágenes se mandaban a distintos lugares para la veneración, para que la gente, así como había venerado la imagen de Jesús en San Pedro del Vaticano y había podido volver el Papa a Roma, bueno, que en todas partes del mundo se venerara este prodigio. Y esta fue la gran imagen de Jesús hasta que en 1899 Secondo Pía, que es un fotógrafo aficionado, pero tiene la posibilidad de pasar una noche junto a la sábana santa y entonces poder fotografiarla muy bien con un equipo sencillo que tenía como aficionado, y entonces ahí resulta que al obtener el negativo de la imagen de la sábana santa se ve mucho mejor que a la simple vista el rostro de Jesús. Y entonces hoy para nosotros el rostro auténtico de Jesús es el rostro de la foto de Secondo Pía, que después por supuesto se ha ido mejorando tecnológicamente
a lo largo del tiempo. Pero esto se llama vera effigies, ¿no es cierto? Es decir, la verdadera imagen. El Vaticano, cuando sella esto, pone abajo que esta es la verdadera imagen del rostro, vultus, significa rostro, de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ya les digo, se había mostrado de manera milagrosa. Por eso esta imagen tuvo una gran devoción, se hicieron muchas cofradías para venerar esta imagen, y una de las cofradías, la más importante, la fundó un siervo de Dios, que es el venerable Leo Dupont, que es un hombre que había nacido en la Martinica francesa, pero que vivía en la ciudad de Tours, en Francia. Y ahí él tenía esta imagen tal cual como nosotros la tenemos acá, es decir, con una lamparilla encendida, simplemente que esta lamparilla es de cera y la lamparilla de él era de aceite, y se obraron muchísimos milagros con el aceite justamente de esa lamparilla que era milagroso. Bueno, esta imagen tiene una como un marco de bronce que va mostrando los instrumentos de la pasión. Por eso arriba ven la cruz, la corona de espinas, al costado ven la lanza, del otro costado ven la escalera con la cual lo bajaron a Jesús. Es decir, que es un instrumento para venerarlo y para consolarlo en su pasión dolorosa. ¿Cómo lo consolamos? Bueno, a través de los besos. Fíjense qué sencilla es esta oración, que es besar a Jesús, besar el rostro de Jesús. Jesús a una monja en Tours también, a Sor María de San Pedro, le dijo que quien lo mira ya lo está consolando. Y a otra monja, Sor Pierina de Michelis, que es santa, le dijo cuando tenía solo 12 años, ella estaba haciendo la fila el Viernes Santo para la veneración de la cruz. Y entonces todos los fieles besaban los pies de Jesús. Y ella escucha en voz alta que Jesús dice, todos me besan los pies, pero yo quiero que me besen el rostro, como se besa a un amigo, y que de esa manera desagravien mi rostro del beso sacrílego que le dio Judas en el huerto de los olivos. Pirena de Micheli, que tenía 12 años, pensó que eso lo habían escuchado todos en la iglesia y por eso le llamaba la atención que la gente siguiera besándole los pies y no le hiciera caso a Jesús. Entonces, cuando llegó el turno de ella le besó el rostro a Jesús y eso sorprendió al sacerdote que le pareció como algo de demasiada confianza, ¿no? Que esta chiquita, siendo que todos besaban los pies del Señor, le besara el rostro. Pero bueno, eso después de otras revelaciones que recibió Pierina de Micheli acerca del consuelo que le da que nosotros lo besemos a Jesús y del consuelo que repara el dolor que le producen los besos sacrílegos, como el beso de Judas, pero todos los besos sacrílegos que los sacerdotes, los religiosos, los consagrados y todos los cristianos, porque en el fondo el bautismo a todos nos consagra como amigos de Jesús, cada vez que nosotros lo traicionamos es como si reprodujéramos ese beso sacrílego de Judas. Entonces besarlo a Jesús lo consuela. Y entonces él le propone a Sor Pierina 7 besos que hay que darle diariamente a Jesús. Y entonces esos 7 besos, ¿dónde son? Bueno, un beso hay que darle en la frente de Jesús. Pueden hacerlo con esta imagen, pueden hacerlo con cualquier imagen de Jesús, ¿no? que a ustedes les produzca devoción, ¿no? Besar a la frente de Jesús pensando que es la fuente de la sabiduría encarnada, ¿no? Que ahí habita esa inteligencia que se hizo carne, que tuvo una historia humana y que tanta verdad posee. Después también besar los dos ojos de Jesús, por eso ahí ya serían
3 besos, ¿no? La frente y los 2 ojos de Jesús, que son ojos que están amorotonados, que están llenos de sangre, que están llenos de saliva, que están hinchados. Vieron que por una bofetada se le inflama a un ojo a Jesús y por eso apenas está viendo, y además que él no puede, ¿no es cierto? Porque no tiene libertad, ¿no es cierto?, para limpiarse, y por eso tanto consuelo debe haberle dado ese acto de la Verónica de haberle limpiado un poquito con el paño su rostro. Después besarle en la nariz a Jesús, el cuarto beso, porque dice Jesús que la nariz tiene el tabique roto por un bastonazo que le dieron en el patio del sumo sacerdote, un sirviente, cuando lo abofetea porque está creyendo que está siendo impertinente Jesús, ni más ni menos, con el sumo sacerdote. Así que ahí tienen 4 besos. Después 2 besos más, uno en cada una de las mejillas. Así que ahí ya tienen 6 besos. Y esos besos de las mejillas dice que es para reparar el beso sacrílego de Judas, ¿no? Entonces, como uno besa a un amigo, ¿no es cierto?, que lo besa en la mejilla, y como muchos pueblos, particularmente los pueblos orientales, tienen la costumbre de besar en las 2 mejillas. Los rusos tienen la costumbre de besar en las 3 veces, es decir, una vez en una mejilla, otra vez en otra y de vuelta en la primera. Y después, el séptimo beso, nosotros se lo damos en la barba, porque dice Jesús que para reírse de él, los soldados le tiraban la barba, le producían un gran dolor, pero también que lo hacían con sorna, que lo hacían con burla, que lo hacían, ¿se acuerdan cuando le tapan los ojos y le tiran la barba y le dicen quién te tocó, ¿no es cierto?, como riéndose de él, y que eso también le produjo una gran humillación. Entonces, bueno, qué lindo que nosotros podamos hacer algo tan sencillo como rezar dando besos, ¿no es cierto? Y el beso es un signo de comunión, ¿no?, entre nosotros y la persona que besamos, ¿no? Y es un signo de consuelo. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y venía nuestra mamá y sobre una herida, un raspón que nos hacía, nos daba un beso, nos soplaba un poquito, y eso ya nos producía un consuelo como si fuera un bálsamo, porque evidentemente, ¿no? Es decir, es un signo de comunión que sana nuestras heridas. Así que les propongo esta lindísima oración de los besos al rostro de Jesús, que Jesús a su vez le propuso a Sor Pierina de Micheli, para que particularmente en este momento de pasión lo acompañemos a Jesús en reparación. Que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.